Ha muerto un papa latinoamericano que abrió algunas puertas de la Iglesia que llevaban siglos cerradas, que habló contra la guerra y a favor de los refugiados. Pero para definirle, aunque seamos laicos, mejor una frase de la Biblia. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Por sus enemigos lo conoceréis. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. A los papas poca gente suele desearles la muerte. Quizá a ciertas personas que consideren que la religión es un mal en sí mismos y que sean tan radicales en ese pensamiento que crean que es bueno que se muera el jefe de la Iglesia. Pero esas personas, desde luego, nunca han formado parte visible de la propia Iglesia, porque, entre otras cosas, te juegas la excomunión. Con el Papa Francisco, sin embargo, todo ha sido un poco diferente. Muy buenas, queridos amigos, a todos. Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, a la defensa de la tradición católica. Y yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Estos son unos curas españoles hablando en una tertulia religiosa de YouTube. Muy buenas tardes a todos. Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. Somos muchos, Padre Moore, somos muchos con esa intención. Pues a ver si rezamos más fuerte. Curas rezando para que el Papa se muera. Este odio a Jorge Bergoglio, el hombre bajo la sotana blanca de Francisco, no es solo una rareza de Internet, es la formulación más radical de un desprecio político muy habitual, no solo dentro de ciertos sectores ultras de la Iglesia, sino también de la política. Las opiniones del ciudadano Bergoglio me parecen respetables, pero como las de cualquier otro ciudadano. A mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad al continente americano. ¿No hemos hablado del Papa? Ahora mismo, hacemos una pausa y escupimos sobre su sombra. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. No nos olvide lo del Papa. Sí, bueno, pero Maldito el Papa sea, no vamos a brindar, en el infierno. No, pero... Todo lo que ha hecho es que odia a España y odia al catolicismo. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. No sé si los curas que rezaban para que Jorge Bergoglio se muriera creerán que Dios ha escuchado por fin sus plegarias o que todo ha sido más bien consecuencia natural de la vejez de un hombre de 88 años. Pero el Papa, a la mañana siguiente del domingo de resurrección, ha muerto. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Natalia Quientaroli, hola. Hola, Juanlu. Jesús Bastante, hola. Hola, ¿qué tal? Natalia Quientaroli es mi compañera del diario.es, subdirectora a cargo de la sección de Sociedad, y Jesús Bastante es redactor jefe de Religión Digital, al que acudimos mucho para hablar también de estos asuntos de la Iglesia. Natalia, empiezo contigo. ¿Por qué, independientemente de si uno es creyente o no, es importante que se muera un papa, este papa precisamente, en este momento político? Bueno, este papa ha tenido un perfil político muy importante y muy diferente a sus predecesores, y enmarcado en un discurso ecológico, de apertura a las colectividades LGTB, a las mujeres, antibelicista y muy con el foco puesto en los pobres, muy crítico con algunas políticas de control de las migraciones. Ha tenido un discurso bastante rupturista respecto de lo que suele defender el Vaticano. Y en este momento en el que el avance de la derecha y la ultraderecha un poco impregnan la política internacional, perder este referente, que se había convertido además en un referente a falta de otros, es importante, ¿no? Es significativo y creo que marca un cambio en el signo de los tiempos en la política internacional.
Los papas ganan unas elecciones, ¿no? Un cónclave interno, pero no las pierden nunca. Se mueren o acaban dimitiendo como Ratzinger. Quizá, Natalia, este papa era reflejo de los cambios que se estaban produciendo en el mundo cuando llegó, 2013. Pero es que el mundo ha cambiado mucho ideológicamente en estos 12 años, ¿no? Ahora era casi una resistencia más que un reflejo del mundo. Sí, en el transcurso de estos 12 años de papado han ocurrido cosas importantes, sobre todo el advenimiento de dos guerras, tanto la de Ucrania como los bombardeos y el genocidio israelí en Gaza, en los que el Papa ha tenido una voz importante y se ha pronunciado muy en contra de esto. Ha sido un referente político en contra de Donald Trump y de sus deportaciones. De hecho, una de las últimas cosas que hizo antes de ser ingresado en el Hospital Gemelli por sus problemas de salud fue indicar a las máximas autoridades católicas en Estados Unidos que se opusieran de la manera que pudieran a las deportaciones de migrantes que estaba llevando a cabo el gobierno de Donald Trump. Jesús, supongo que el mejor termómetro para valorar a Francisco como papa es ver quiénes han sido, en los últimos años sobre todo, sus mayores enemigos. Sí, a un papa le definen sus acciones y también sus enemigos. Y este papa tenía muchos enemigos porque quería cambiar la forma de entender la iglesia, cambiar una iglesia vertical, una iglesia centrada en la estructura, por una iglesia que tuviera en cuenta a los pobres, a los descartados. Y eso es lo que ha intentado durante estos 12 años. El papa ha venido del fin del mundo, como él lo dijo el primer día que salió al balcón de la plaza de San Pedro, intentó llevar a la iglesia, y no solo a la iglesia misionera, sino a toda la iglesia, a los confines del mundo, allí donde la gente más sufre. De ahí sus grandes viajes que recordaremos todos a Lampedusa, a Lesbos, el que ha faltado por hacer, el de Canarias y muchos otros. Ha estado en lugares donde nunca había estado un papa. Jesús, sabes que siempre nos aproximamos a ti con una visión laica que forma parte de los principios editoriales del diario, pero con mucha curiosidad por lo que se piensa dentro del mundo creyente, ¿no? En este caso de la Iglesia Católica que tenemos tan a nuestro alrededor, ¿no? Entre esa parte de bases progresistas que hay en la Iglesia, realmente hay una sensación de que lo que ha hecho este Papa es abrir caminos irreversibles, o hay miedo a que solo sea un paréntesis. Bueno, cuando Francisco entró, todos pensaban que iba a ser un papa de transición. Incluso cuando Benedicto XVI muere, todo el mundo decía que el papado de Francisco seguía siendo un papado de transición. Benedicto fue papa 8 años y Francisco 12. Creo que no es un papa de transición. Creo que Francisco, su pontificado, sí que va a dejar una marca. Porque la Iglesia va a llegar siempre tarde a los retos de la sociedad actual. Y como siempre va a llegar tarde, no se puede permitir el lujo de encima dar pasos para atrás. Estáis destacando algunas virtudes sociales del Papa. Citemos también aquellos aspectos quizá no tan positivos o decepcionantes directamente, ¿no? Para quienes escucharan las palabras de Francisco, pero quizá no han visto consecuencias del todo contundentes en la Iglesia. Natalia. Bueno, puede ser decepcionante para muchas personas. Creo que lo han definido bien grupos católicos homosexuales que destacaban que por primera vez había una cierta apertura a este colectivo dentro de la iglesia, que estaba totalmente defenestrado y fuera de todos los ámbitos, incluso del ámbito de la pastoral. Sí que puede resultar decepcionante que no haya ido mucho más allá. El Papa ha tenido sus patinazos, no olvidemos que es un papa argentino que se maneja de una forma bastante coloquial y demás. Fue famoso una anécdota en un avión con periodistas en los que habló de que había mucho mariconeo en el Vaticano, hablando de la polémica sobre si podían entrar aspirantes a curas homosexuales. Pero dentro de ese discurso un poco rancio de una persona mayor, y que no olvidemos que es el líder de la Iglesia Católica, que es una institución que no es muy progresista en ninguno de estos aspectos, para los que no pertenecemos a la Iglesia Católica o no somos practicantes, nos puede parecer, bueno, un detalle sin más, pero para las personas que tienen fe, estar fuera de esas prácticas, del acogimiento de la pastoral, es una cosa importante. Jesús. Yo creo que a todos nos ha dejado un poco con el sabor de boca de tiro al palo
que este Papa no haya finalizado algunas de las reformas que parecían implementadas, la comunión de los divorciados vueltos a casar, el acceso de hombres y mujeres en plano de igualdad a la Iglesia. Hubiera sido genial que nombrara una mujer cardenala, aunque es verdad que ha nombrado a una mujer alcaldesa del Vaticano o prefecta de un dicasterio. Pero también creo que este Papa no quería una Iglesia en la que una sola persona decidiera a golpe de baculazo lo que tenía que ser. Quería que hubiera un camino emprendido en el que todos, o los que pudieran, casi todos, pudieran decidir, y que esa decisión estuviera respaldada por el Papa, pero también por el poder del santo pueblo de Dios. Eso significa que cada decisión que se tome, que es verdad que no se han tomado todas las que esperábamos, será mucho más difícil que venga otro y lo revierta. Todo lo que ha hecho el Papa Francisco nos puede parecer meritorio o insuficiente, pero lo que es objetivamente cierto, como decíamos al principio, es que se ha ganado muchísimos enemigos, también dentro de la Iglesia, y todo eso va a aflorar definitivamente en esta batalla para elegir al nuevo Papa. Jesús, ¿cómo ponemos a la gente mínimamente sobre la pista sobre lo que está por venir a partir de hoy? Yo creo que la batalla que está por venir no la conoce nadie. Porque es verdad que el destino de la Iglesia está en manos de 135 hombres menores de 80 años que en su gran mayoría no se conocen. El cónclave está formado por cardenales de consistorios donde el Papa ha nombrado cardenales de distintos lugares del mundo, de los más remotos. Ya no hay una iglesia italiana superpotente, ni una iglesia europea que pueda bloquear, ni siquiera una iglesia norteamericana, que es verdad que tiene mucho dinero, que pueda meter mano de una manera muy grave. Puede pasar cualquier cosa, y eso hay que tenerlo en cuenta. Partiendo de esa base y de que en la Iglesia no hay cardenales progresistas, creo que ahí la lucha va a estar entre los que quieren volver a una doctrina férrea y que piensan que Francisco ha abierto las puertas al mundo, a Satanás, a los gays, a todo lo pecaminoso, y los que creen que ese camino de estar con los pobres implica que la Iglesia se manche, y que la Iglesia se manche y que abra más sus puertas y resuelva los problemas. No hay que olvidar que a Francisco le eligieron en un momento de crisis, de renuncia de un papa que había renunciado por los escándalos de la Iglesia, porque no se veía capaz de acabar con el escándalo de la pederastia, los problemas de las finanzas vaticanas, etcétera, etcétera. Francisco fue elegido para eso y en buena medida ha puesto a la Iglesia en camino. Y creo que el sucesor no va a poder obviar esos desafíos, va a tener que afrontarlos. Evidentemente, la duda está ahora en si será alguien que apretará el acelerador, si pondrá el freno o si le dará la marcha atrás. No sé, suéltanos algún nombre que creas que tenemos ya que dominar para entender los titulares de los próximos días. Supongo que acabaremos conociéndoles bien, pero a día de hoy, la verdad, yo no conozco a ninguno de los posibles papas. Lo que a ti te pasa, le pasa a la mayoría de los cardenales, que apenas se conocen entre sí. Hay un candidato que conoce todo el mundo, que es el secretario de Estado, Pietro Parolin, que podría ser el candidato de un cónclave rápido. Pero si se enconan las cosas, podría ser cualquiera. Yo te podría dar nombres: Matteo Zuppi, que es el arzobispo de Bolonia, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana; el cardenal Tagle, que es un filipino, que es el presidente del dicasterio de la evangelización; podríamos hablar de Duca o de Eck, que son los candidatos más conservadores. La sorpresa sorpresosa sería un cardenal que hablara español otra vez. Yo creo que eso no se va a dar. Pero probablemente sí que pueda haber un candidato italiano. Date cuenta que llevamos 4 papas sin que sea italiano, y eso pesa mucho en la Iglesia. Pero si es un italiano y es Zuppi, podría ser un papa muy cercano a Francisco. No perdamos ese nombre. Natalia, ¿qué esperas tú que pase? Bueno, eso es muy difícil de decir. Puede que haya una elección de transición, quizá, un personaje que pudiera tener relación con este papa, pero que no fuera tan radical, entre comillas, en sus postulados, como puede ser Pietro Parolin, que era su mano derecha, digamos, de la diplomacia. Puede haber una elección también representando a otros sitios geográficos que hasta ahora no han conseguido tener un papa, como por ejemplo África, o puede haber una elección de un papa con un perfil notablemente diferente, porque también entre los candidatos hay enemigos declarados de este papa, como el cardenal Farag, que ha ejercido todo tipo de oposición a todas las políticas abiertamente, a todas las políticas llevadas a cabo por Francisco. Entonces, bueno,
pues esto será la sorpresa y ahí estaremos intentando contar todo lo que podamos de esas negociaciones secretas que tendrán que hacer los cardenales encerrados en el Vaticano para decidir no solamente el futuro de la Iglesia, sino mucho más, como hemos visto con este Papa, ¿no? Jesús, terminamos con esto que dice Natalia, ¿no? No se trata de elegir un papa o un líder para una iglesia, es mucho más. Y desde ese punto de vista, ¿qué capacidad de influencia tienen en ese futuro de la iglesia los que han sido los enemigos de Francisco desde el mundo de la política? ¿Tienen capacidad para cambiar a un enemigo por un amigo? Tienen capacidad y lo están haciendo. De hecho, desde la muerte de Benedicto XVI hay grupos de poder entroncados en esa tradición de MAGA y demás grupúsculos mediáticos, económicos y políticos que están lanzando y que están enviando a los cardenales electores biografías de todos los cardenales siguiendo determinadas líneas. Si es partidario o no de la reforma de las misas en latín, si es partidario o no de la bendición de las parejas homosexuales, todo lo más reaccionario desde el punto de vista doctrinal. Se están moviendo, evidentemente. Pero también creo que el impacto de la muerte de Francisco, en el momento en el que se ha dado, que aquí hay que leer unas claves religiosas muy potentes. El Papa ha muerto justo el día después de que se celebrara la resurrección de Jesús, uno de los momentos más importantes para los creyentes. Los cardenales van a venir a Roma en shock, porque nadie podía esperar que iba a morir. Hace 2 meses sí que era más fácil. Entonces, creo que puede ser bastante factible que elijan a alguien que pretenda mantener el legado de Francisco. Luego habrá que ver las intensidades, los tonos y sobre todo el después, porque es importante quién será el Papa, pero es más importante todavía a quién coloca a su lado y cuáles son las presiones que tiene que afrontar en los primeros meses. Francisco tuvo una suerte inmensa, que es que no venía del aparato curial. Era un hombre que tenía 76 años, estaba a punto de jubilarse y venía del fin del mundo. El próximo Papa a lo mejor no tiene esa suerte, pero sí que tendrá un camino marcado, que es el de Francisco. Jesús Bastante, Religión Digital, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Natalia Quientaroli, compañera, muchas gracias a ti también. Gracias a vos. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900 909 001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.